Diseño divino, semana 2, día 5. El rey del castillo. El montículo de nieve sobre el patio de recreo era perfecto para poder divertirse. En la escuela primaria a la que Mary asistía en Canadá, era lo que me encantaba hacer a la hora del recreo. Cuando sonaba la campana, el primer niño o niña que llegaba a la cima era el rey. Los demás se quedaban todos juntos en la base del montículo y esperaban su turno para poder conseguir la posición de rey. Uno a uno subíamos hasta la cima a pelear por esa posición. Al terminar la pelea, uno prevalecía y el otro bajaba con golpes en los brazos y las piernas y con sus guantes, bufandas y gorro cubiertos de nieve. Y con los brazos en alto, el niño que había logrado quedarse en la cima ejercía su derecho de presumir por su victoria y burlarse diciendo: yo soy el rey del castillo y ustedes no, son todos unos perdedores, ja, 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 ja. El rey del castillo es un juego de niños, pero tristemente refleja la idea tergiversada que muchos adultos tienen acerca de la autoridad. Las posiciones de autoridad se consideran que son las mejores posiciones y las más envidiables. Todos quieren ser el rey. El rey está en una posición de importancia. El rey está en mejor posición. El rey tiene más poder. El rey domina. El rey hace lo que quiere. Tiene todos los privilegios. Todos le sirven. Tiene en poco a los demás. Da órdenes a todos. Señorea sobre todos y arrogantemente fuerza a otros a atender todos sus caprichos. No se preocupa en absoluto por sus subordinados en comparación con él. Son todos unos perdedores. Ja, 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 ja. Esta perspectiva distorsionada de la autoridad ayuda a explicar por qué tantas personas se escandalizan ante la sugerencia de que Dios asignó a los hombres una posición de autoridad en el matrimonio y en la iglesia. Pero Jesús reprendió fuertemente a sus discípulos por ver la autoridad como un derecho a dominar o buscar sus intereses personales. Según palabras de Jesús, esta perspectiva es una manera pecaminosa y pervertida de ver la autoridad. Lee Marcos 10, 35 al 45 y en el espacio siguiente resume la perspectiva de Cristo de cómo una persona en autoridad debe y no debe ver su posición. Sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellos, y sus grandes ejercen sobre ellos potestad. Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiere hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que de vosotros quiere ser el primero será siervo de todos, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Marcos 10, 42 al 45. Pregunta 2. ¿Cómo nos muestra la vida de Cristo la forma correcta de ver la autoridad? En respuesta al pedido de Santiago y Juan de conocer su lugar en el reino de los cielos, Jesús les enseñó que la verdadera grandeza viene de servir, no de buscar egoístamente una posición de autoridad. Nadie hereda el derecho de reclamar una posición de autoridad. El Padre asigna tales posiciones, Romanos 13:1. Jesús sabía esto. Aún la autoridad de Cristo le fue delegada por Dios el Padre, Mateo 28:18. La Biblia enseña que toda la autoridad le pertenece legítimamente a Dios. Cualquier autoridad legítima que las personas ejercen es otorgada por Dios y deben dar cuentas a Él por cómo la usan. La autoridad no debe usarse para beneficio personal ni como una demostración de poder, sino para servir obedientemente al Dios que nos asignó la tarea de servir en dicha posición, la misma actitud que el mismo Cristo demostró. Jesús enseñó que la autoridad no es una cuestión de derechos, sino de responsabilidad.
No tiene que ver con recibir, sino con dar. No tiene que ver con egoísmo, sino con abnegación. No está enfocada en uno mismo, sino en los demás. No es el derecho de exigir que nos sirvan, sino la responsabilidad de servir a otros. La autoridad es una responsabilidad de mucho peso que demanda una obediencia radical a aquel de quien proviene toda autoridad. A mayor autoridad, mayor responsabilidad. La Escritura advierte a aquellos que están en dicha posición que recibirán mayor condenación. Santiago 3:1. Jesús quería que sus discípulos comprendieran que la verdadera grandeza no está determinada por qué tan alto se encuentra una persona en la escala jerárquica. No tiene nada que ver con cuánto poder ejerce una persona. Por el contrario, tiene que ver con cuánta humildad se somete una persona a Dios y sirve a otros. ¿De qué manera a la perspectiva de Cristo sobre la autoridad contrarresta la idea de que los hombres pisoteen, dominen o abusen de sus esposas o de que usen su posición de autoridad para beneficio propio? Pregunta 2. ¿Crees que Dios favorece injustamente al hombre o que rebaja a la mujer al darle al hombre la posición de autoridad en el hogar? Explica por qué. ¿Cómo crees que sería estar bajo la autoridad de alguien que te ama y te sirve como Cristo ama y sirve a la iglesia? Compórtate como hombre. Hoy día la masculinidad se encuentra en crisis. En los últimos años, un elevado número de recursos seculares ha llamado la atención al tema en artículos como el fin de los hombres, la decadencia de los hombres, la muerte de los machos, y en libros con títulos como ¿Tienen algo de bueno los hombres? Y Compórtate como hombre. ¿Cómo ha convertido a los hombres en niños el auge de las mujeres? Esta tendencia editorial revela que la sociedad está sintiendo profundamente la desintegración de la masculinidad. Hay un reconocimiento creciente de una falta de proliferación de los hombres. El entorno cultural, ideológico y económico de hoy no muestra lo mejor de ellos. Aún los no cristianos están llamando a los hombres a comportarse como hombres. De acuerdo con la Biblia, la masculinidad y la feminidad son condiciones esenciales, no secundarias de nuestra personalidad. Tristemente, en el intento de promover la igualdad entre hombres y mujeres, nuestra cultura ha depreciado la importancia excepcional de cómo Dios nos creó. En consecuencia, ahora tenemos a toda una generación que tiene poco sentido de la belleza, el valor y la importancia de su masculinidad y feminidad. Como dice el pastor John Piper, en la actualidad la confusión sobre el significado de la personalidad sexual es epidémica. La consecuencia de esta confusión no es una armonía libre y feliz entre personas de libre género que se relacionan sobre la base de capacidades abstractas. Las consecuencias son más divorcios, más homosexualidad, más abuso sexual, más promiscuidad, mayor incomodidad social, más dolor emocional y suicidios que vienen acompañados de la pérdida de la identidad dada por Dios. Toda esta semana hemos estado estudiando sobre el diseño de Dios para el varón. Dios ha creado al varón con la responsabilidad única de guiar, suplir las necesidades y proteger. Esto no quiere decir que el varón deba ser el rey del castillo o asumir una posición más favorable que la mujer, sino que el liderazgo, la provisión, la protección y una iniciativa responsable son vitales e indispensables para ser el hombre que Dios creó. La definición de John Piper sobre la masculinidad lo resume muy bien. El aspecto central de la masculinidad madura es el sentido de una responsabilidad benévola para guiar,
proveer y proteger a las mujeres adecuadamente según las diversas relaciones del hombre. En otras palabras, la manera como el hombre se relaciona con su esposa, hermana, hija, colega o amiga podrán variar, pero todas esas relaciones reciben información e influencia de quién es él como hombre. La masculinidad significa que él acepta una responsabilidad benévola para ofrecer una adecuada guía, provisión y protección a las mujeres que lo rodean. Esta desvalorización de la personalidad masculina o femenina es una gran pérdida. Está causando terribles estragos en generaciones de hombres y mujeres jóvenes que no saben qué significa ser un hombre o una mujer. Al reflexionar en el estudio de esta semana sobre la masculinidad bíblica, ¿qué cosas aprecias del diseño divino de Dios para los hombres? Haz una lista de los hombres que Dios ha puesto en tu vida: padre, hermanos, esposo, hijos, pastor, empleados, compañeros de trabajo, amigos, etc. Pídele al Señor que bendiga a estos hombres y les dé gracia para ser los hombres que Él creó. Agradece al Señor por los hombres de tu lista que muestran el corazón y carácter de Cristo al ser fieles, proveedores y protectores y que ejercen su autoridad con humildad.